Espíritu Santo sabe, es testigo de que esta palabra viene de Él. Amén. Primeramente Dios habló a mi corazón, habló a mi vida y ha estado tratando desde que nuestro pastor comenzó a predicar este año acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. El Señor venía poniendo esta palabra en mi espíritu, amén. Y es importante, fundamental, que entendamos y que tengamos la identidad de hijos de Dios, amén. Entender que las características fundamentales que manifiestan que somos hijos de Dios es la obediencia al Padre y la manifestación del amor del Padre en nuestras vidas, amén. Son dos cosas fundamentales, importantes. Hay muchas características que puede tener un hijo de Dios, pero estas dos fueron las que Jesús manifestó con mayor poder: obediencia total y absoluta al Padre y la manifestación de la gracia y del amor del Padre a través de su vida y de su ministerio, amén, mientras estuvo en esta tierra. Y asimismo el Señor puso en mi corazón que como debemos tener clara nuestra identidad como hijos de Dios, también es importante que tengamos clara nuestra identidad como iglesia, amén. En esta mañana el título del mensaje: nuestra identidad como iglesia, gloria a Dios. Y es importante comenzar aclarando lo que no es la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el local, no son las cuatro paredes. A veces nos referimos como que voy a la iglesia por costumbre, pero no es el local, no es el lugar, no es el edificio. La iglesia no es la denominación o la organización a la cual usted pertenece, la organización religiosa, aunque estamos organizados, amén. La iglesia no es la institución, aunque estamos institucionalizados con una visión y con una misión. Pero la iglesia no es la institución, no es la denominación. La iglesia no es un club donde nos reunimos todos aquellos que tenemos el mismo hobby y nos reunimos acá en el club, la iglesia. No, la iglesia no es un club. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 22. Y le voy a pedir que usted esté muy pendiente de los que tienen Biblia. Vamos a ver varios versos en esta mañana que me gustaría que usted pudiera tomar nota. Y el equipo de proyección que pudiera estar colocando en pantalla los versos, amén. Efesios capítulo 1, verso 22 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo estaba aclarando acá que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque él está hablando acá de Cristo, amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que la plenitud de Cristo se va a manifestar a través de la iglesia, amén. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo va a ser manifestada a través de la iglesia. Entonces, si recordamos un poco la historia bíblica, ¿cuántos recuerdan a Abraham? Dios llama a Abraham. En ese momento Abraham no había pueblo de Dios en ese momento. Pero Dios ve a Abraham con gracia y Abraham halla gracia delante de Dios. No porque era el mejor, sino que halló gracia delante de Dios. Y Dios lo llama. Y podemos recordar toda la historia en el Antiguo Testamento, cómo Dios levanta a Abraham, levanta a su familia. Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y también le dice que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Para ese momento Abraham no tenía hijos propios. Y podemos ver, si recuerdan, la manera milagrosa en la que la esposa de Abraham pudo engendrar, pudo concebir y pudo tener a su hijo Isaac.
Y si seguimos la historia, vemos después cómo Isaac, Dios trató con Isaac, Jacob. Y Dios comenzó desde la antigüedad a levantar un pueblo. Ya cuando llegamos ya a Jacob, que Jacob tiene sus 12 hijos, tuvo 13 hijos, pero 12 eran varones, y de allí Dios levanta las 12 tribus de Israel. Entonces podemos ver a través de toda la historia bíblica que Dios siempre quiso hacer un pueblo especial para Él. Amén. En Deuteronomios 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Dios, a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios necesitaba de hacerse un pueblo, un linaje escogido, un linaje especial, porque Dios necesitaba cumplir todo lo que había prometido, y dentro de esas promesas estaba el advenimiento, la llegada, la venida del Mesías, del Redentor. Y Dios necesitaba un linaje en lo humano, en lo físico, para traer al Mesías. Amén. Y vemos cómo Dios forma luego de Jacob las 12 tribus de Israel, para que fueran ese linaje escogido, ese pueblo especial. Dios le da leyes, le da principios. Dios trata a través de toda la historia con este pueblo. Amén. Hasta que llegamos ya a Malaquías, donde se cierra el Antiguo Testamento. Vienen 400 años de silencio y aparecemos ya en Mateo, donde irrumpe en la escena mundial Jesús, el Mesías esperado. Y nosotros podemos ver cómo a través de la genealogía que Dios preparó, Jesús descendió físicamente, humanamente, de las 12 tribus de Israel. Si ustedes pueden ver, José descendía de la tribu de Judá, según Mateo 1, del 2 al 16. Y María descendía de la tribu de Leví, según Lucas 1, del 5 y el 36. O sea, podemos ver que las dos personas que Dios escogió, los dos humanos que Dios escogió para que su hijo, el Mesías, pudiera venir humanamente a la tierra, venían de la tribu de Israel, del pueblo que Dios había preparado y había escogido. Amén. Entonces, Dios necesitó un cuerpo humano. Dios necesitó la intervención humana. Necesitó utilizar un cuerpo humano para traer al Mesías a la tierra, para traer a Jesús a la tierra, para manifestar a Jesús en la tierra. Y así como Dios necesitó un cuerpo humano para manifestar a Jesús, el Espíritu Santo necesita un cuerpo humano para manifestarse también. Amén. Ese cuerpo es su iglesia. Es la iglesia de Jesús. Es la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, pueblo pagado por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Usted pertenece a un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Usted pertenece a un pueblo que ha sido comprado con un precio muy alto, que fue el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Para qué? Según Primera de Pedro 2:9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de la iglesia. La iglesia está en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Entonces podemos ver cómo Jesús cumplió su propósito principal de salvar a la raza humana, el propósito principal e inicial de salvar al hombre a través de la redención. Pero también podemos ver, cuando estudiamos la vida de Jesús, los evangelios, podemos ver cómo también Jesús cumplió el propósito o misión muy importante de dejar las bases sentadas para el establecimiento de su iglesia. Amén. Mientras Jesús estaba en esta tierra y caminó en esta tierra, formó hombres, impartió el reino de Dios en hombres, para que luego estos
lo impartieran a otros, y por eso usted y yo hoy estamos aquí. Después de miles de años, esa palabra que fue predicada, que comenzó con la predicación de los 12 apóstoles, hasta hoy vemos cómo ha llegado y ha cambiado vidas, generaciones, transformado países. Esa palabra de Dios ha hecho eso, amén. Entonces, es importante entender cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la base de la iglesia. Y Jesús lo dejó muy claro, muy asentado en la palabra, en Mateo 16. Le voy a pedir que usted lo pueda buscar. Mateo 16, verso 15. Eso fue antes de ser entregado Jesús. Estaba conversando con sus discípulos, compartiendo con ellos y enseñándoles. Y en el verso 15 dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús necesitaba asegurarse de que toda esta gente que él estaba formando y que iban a quedar después de su partida estuvieran claros de quién era él. Dice, respondiendo en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice a Pedro: yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de las Hades, las puertas del infierno, las puertas del mal, no prevalecerán contra ella. Y aquí se establece la base de lo que sería la iglesia y de dónde la iglesia estaría sustentada. Cuando él le dice a Pedro: Pedro, esa revelación no la recibiste de ti mismo, no nació de ti. Dios, mi Padre, te la reveló a través del Espíritu, amén. Y le dice, él se llamaba Simón, y en este caso Jesús le llama Pedro, que en el original era Petros, no tiene nada que ver con el Petro de hoy en día, pero el original era Petro, que significaba parte de la roca, parte de la Petra. Por eso es que en el original, en este verso 18, él le dice: y tú eres Petros, y sobre esta Petra, que es roca, edificaré mi iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo es que la iglesia iba a estar edificada, fundamentada, sustentada sobre el hecho de que Él era el centro de la iglesia, y que Jesucristo, el Mesías, el Redentor, el que iba a redimir a la raza humana, y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era la piedra angular, la roca inconmovible que mantendría a la iglesia y sustentaría a la iglesia a través de los siglos. Sobre esa confesión que hizo Pedro nacería la iglesia, amén. Gloria a Dios. Aclaro esto porque hay algunas confusiones, porque hay otras corrientes religiosas de que hablan que Jesús levantó fue a Pedro como la piedra angular de la iglesia, y eso no es lo que dice el texto bíblico. Fue la confesión de Pedro, amén. Y Pedro pasó a ser una piedra de esa roca, como usted y yo somos piedras. Por eso Pedro más adelante en una de sus cartas dice que somos piedras vivas, porque formamos parte de la piedra principal, de la piedra angular, de esa roca que es Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que la iglesia de Jesús no puede estar sustentada en una organización o en una denominación, amén. Muchas corrientes religiosas han sustentado sus teorías religiosas en su organización y lo llaman la madre iglesia, la organización, y no es la organización, es el sustento, es Cristo como cabeza de la iglesia, amén. Por eso es que nosotros somos su cuerpo, gloria a Dios. Más adelante el apóstol Juan, en Juan 1, verso 1, quiero que lo busque por favor, allí hay varios versos que vamos a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el verso 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vaya al verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, a lo suyo vino, a su propósito, a su misión. Él vino a eso. Pero los suyos, ese pueblo que Dios había preparado durante toda la historia bíblica, el pueblo de Israel, el pueblo judío, se refiere a este verso, dice, los suyos no lo recibieron, porque no entendieron, no vieron, no se les reveló que el Mesías, que saldría del pueblo judío, porque ese fue el linaje que Dios escogió, iba a manifestarse. Ellos no lo recibieron. Pero aquí es donde está el verso 12, que es la base fundamental de quienes pertenecen a la iglesia. ¿Quiénes son iglesia? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se cae otro argumento más de la religión tradicional, de que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Pero los hijos de Dios somos aquellos que lo hemos recibido y que hemos creído en Él. Y dice la palabra que se nos dio el derecho, el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, con todos los beneficios, con todos los derechos y con todos los deberes que tiene un hijo de Dios. Amén. Entonces la iglesia está conformada por todos aquellos que reconocen a Jesús, que reciben a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, no solamente a través de una confesión que hacen una vez, que lo reciben en el corazón y que sus vidas son cambiadas, transformadas por ese Redentor que ha llegado al corazón del hombre y lo ha cambiado, lo ha transformado. Esos hijos que han recibido, que han creído, que se han entregado, son los que hoy conformamos la iglesia de Cristo. Amén. Estos hijos somos el cuerpo de Jesús en esta tierra. Juan 14:15. Jesús está en la tierra, está desarrollando su ministerio. Físicamente Jesús está en la tierra. En Juan 14:15 Él le dice a los discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué? Porque del amor se desprende el principio de la gratitud. Y de la gratitud viene la obediencia. Por eso es que Él dice, si me amáis, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos sin ningún tipo de presión, va a ser espontáneo. Porque por gratitud a ese amor, nosotros obedecemos a Dios. Por gratitud a ese amor, nosotros servimos a Dios. Por gratitud a ese amor, nosotros nos mantenemos como iglesia unidos, cumpliendo la misión y el propósito que Él determinó para su iglesia. Amén. Y debemos de tener la identidad, así como usted sabe que es hijo de Dios, usted tiene que saber que es iglesia. Amén. Diga, somos iglesia, somos familia. Amén. Gloria a Dios. Jesús está ya a punto de partir de esta tierra físicamente, y Él sabía que para todos estos hombres y mujeres que Él estuvo formando, que Él estuvo compartiendo durante 3 años con algunos y más tiempo con otros, sus hermanos, su madre física María, Él sabía que esto iba a ser una tragedia. El hecho de que el Maestro, el Mesías, muriera físicamente, iba a ser una tragedia para ellos. Y en Juan capítulo 14, búsquelo por favor. Antes de llegar la hora de partir de Jesús, Juan 14:16. Quiero que me vaya siguiendo, que es la iglesia, el cuerpo de Jesús. ¿Sobre qué base está fundamentada la iglesia? Sobre la verdad de que Cristo es el Redentor, es el Señor. Amén. Su sangre es poderosa para limpiar
y borrar todo pecado. Amén. Juan 14, 16. Él les dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Les está hablando del consolador, que él iba a rogarle al Padre que enviara al consolador, el Espíritu de verdad. Hasta ahora los discípulos no habían visto físicamente al Espíritu, pero Jesús le dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, vive con vosotros, habita con vosotros, está con vosotros. Estaba hablando de él. Jesús está hablando de él, del Jesús físico. Y estará en vosotros. Podemos entender que cuando Jesús dice mora con vosotros, es este Jesús físico. Y cuando dice estará en vosotros, es el Jesús resucitado en el corazón de cada creyente. Amén. Él les dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores que él iba a rogarle al Padre. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos. Dice: vendré otra vez. Si Jesús iba a morir físicamente, iba a partir de esta tierra físicamente, Él les promete y les dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta palabra huérfanos acá en este verso, los huérfanos en esa época, dice que es la expresión con que se denominaba al hijo que había perdido al padre. Los huérfanos de padre estarían más expuestos a sufrir oprobio, opresión, pasar dificultades por no tener al padre en casa, por no tener un hombre en la casa, su padre, que los apoyara, protegiera sus intereses, los dirigiera, los consolara, los ayudara. Pero Jesús les dice a sus discípulos que Él no los iba a dejar huérfanos. Jesús nos dice a nosotros que Él no nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar sin dirección, no nos va a dejar sin consuelo. Y en una transacción que Él hace con el Padre, Él le ruega al Padre que cuando Él no esté, envíe al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Jesús físicamente ya no iba a estar, pero espiritualmente a través del Espíritu Santo vendría nuevamente a nosotros. Lo dice el verso 18. Y Jesús hace esa transacción con el Padre, y podemos entender que no sé cómo llamarlo, el premio, la recompensa de Jesús por su sacrificio en la cruz fue la iglesia. Fue la iglesia. Esa iglesia que iba a contener su Espíritu Santo, que iba a contenerlo a Él y que iba a manifestar al mundo las virtudes de aquel que lo llamó. Esa iglesia se estaba preparando. Ya Jesús la había concebido, el Padre la había concebido, pero no se había manifestado. Y Jesús estaba hablándole a los apóstoles y a sus seguidores de que el Espíritu Santo vendría y haría morada en cada uno de nuestros corazones. Porque así como el Padre necesitó un cuerpo físico para traer a Jesús a esta tierra, para que el Espíritu Santo venga, necesita tu cuerpo y necesita mi cuerpo. Necesita un cuerpo físico, y todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Se entiende el concepto de cuerpo de Cristo? ¿Entiende que usted es cuerpo de Jesús? Que su cuerpo no le pertenece a usted, sino que fue comprado, que fue pagado a precio de sangre, y que usted no puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo, sino que usted debe ponerlo a la disposición. Así como María le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, haz conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y vino Dios y utilizó ese vientre para traer a Jesús. Dios necesita tu aprobación.
Dios necesita que tú te conviertas primero en hijo de Dios, creyendo en Jesús, y te pongas a la disposición de Él para ser lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de ti y a través de mí, y que juntos conformemos el cuerpo de Cristo en esta tierra. El cuerpo de Cristo en esta tierra, que es la iglesia, es su representante. Dios no tiene hombres que lo representen solos, como dice la religión tradicional. Quien representa a Jesús en esta tierra es su iglesia. Es su iglesia. Amén. Es su iglesia. La palabra griega huérfano viene de orfanos, que en un sentido figurado se traduce desamparados, abandonados, desconsolados. Y entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: no los dejaré desamparados, ni desconsolados, ni abandonados, porque Él sabía que después de la crucifixión ellos se iban a sentir así. Humanamente se iban a sentir así, pero ya Jesús les estaba hablando, les estaba dando ya las luces de lo que sería su iglesia. Amén. Y en Juan 14:20, Juan capítulo 14 verso 20, más adelante dicen: aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Como iglesia tenemos que entender, así como hijos de Dios, debemos entender que la obediencia y el amor de Dios son las principales características de la iglesia, de un hijo de Dios. Como iglesia tenemos que entender que la principal característica de la iglesia es que Jesús sea su centro, que Jesús sea la vida de la iglesia, que Jesús viva a través de ti y a través de mí y a través de todos los que creamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. La identidad de la iglesia es la manifestación del Espíritu Santo a través de ella. Amén. Así como un cristiano, nuestro pastor explicaba y decía que una persona que es cristiana, que sabe que es cristiana y camina en el cristianismo, debe dar las señales y las características de un cristiano. Entonces no podemos ver como que un cristiano hace lo que quiere, no ama, no perdona. No puede ser, es imposible. O sea, no coexiste el término. Esos son cristianos nominales, pero los cristianos, los que verdaderamente son cristianos, por convicción manifiestan las características de un hijo de Dios, ¿verdad? De un cristiano. La iglesia debe manifestar las características de iglesia. Amén. Como iglesia debemos manifestar esas características. Siga leyendo en Hechos, ya pasamos al libro de Hechos. Jesús está a punto de ascender ya, de ser recibido en la tierra. Ya había muerto, había resucitado, se le había aparecido ya a los discípulos, y dice que una de las últimas veces que se le apareció a los discípulos eran más de 500. O sea, estamos hablando que el grupo había aumentado, había crecido. Y dice en Hechos capítulo 1, necesito que me siga con la Biblia, amén. Hechos capítulo 1, verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, le dijo Jesús. Él les recordó aquella promesa en Juan 14: y yo rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo, que envíe al Consolador. De esa promesa era que Jesús les estaba hablando y les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta esperen la promesa que habían oído de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la señal que iba a caracterizar a la iglesia, el Espíritu Santo en cada creyente. Amén. Gloria a Dios. Todos los creyentes en Jesús que han sido redimidos, santificados por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, y que tienen a Jesús como centro y prioridad en sus vidas,
son contenedores para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y esta es la característica principal de la iglesia: llenura del Espíritu Santo. Amén. Seguimos leyendo Hechos 2, seguimos avanzando. Ya Jesús había ascendido. Los discípulos, Él les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa de la cual yo les hablé, la promesa del Padre. Y llegó el día, Hechos 2, 1. Llegó el día. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, semejantes a fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el día, hay un día del cumplimiento de la promesa. Hay un día donde todo lo que Dios te ha prometido se cumple. Hay un día donde eso que Dios te dijo que Él iba a hacer, hay un día que llega donde Dios lo hace. Amén. Y ese día llegó para los discípulos. Dice que habían 120 reunidos. Y podemos ver como de 500 que estaban antes que Jesús ascendiera a los cielos, ese día habían solo 120. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, el Dios eterno, poderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios del universo. Jesús resucitado había venido a morar en la vida, en el cuerpo de los creyentes en Él. Y ese día nace la iglesia. La iglesia nació en Hechos 2. Ese día físicamente nace la iglesia de Cristo. Todo lo que Jesús venía preparando a los apóstoles, hablándole de cuál iba a ser la base de la iglesia, de quiénes iban a pertenecer a la iglesia, ese día se hizo realidad. Vino el Espíritu Santo, llenó la vida de los creyentes y la iglesia fue establecida en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice, a mí me sorprende esto porque dice que se oyó como un estruendo, como un viento recio. Dice que los que estaban, el aposento alto quedaba en un tercer piso, y dice que todos en Jerusalén se estaba celebrando el Pentecostés, y había gente de todas partes, y dice que todos fueron sorprendidos, que todos se dieron cuenta que algo sucedía. Y yo pensaba, yo decía, Dios mío, sí, como seres humanos, sometidos a este cuerpo de debilidad que tenemos, porque somos seres humanos, cuerpo físico que tiene debilidades físicas. Imagínese usted, cuando usted está ahí medio enfermito allí con un virus de esos que tumba, ¿no? Y usted viene y se mete aquel caldo de, unos dicen que de pichón de paloma o de chipi. ¿Usted no ha escuchado? Siete potencia. Esa cosa que viene cargada con esos nutrientes, ese fósforo, esa cosa, cuando su cuerpo lo recibe, su cuerpo tiene una reacción. Yo sudo, siento como un vaporón. Ahora imagínese usted, solamente imagínese usted, que el Dios eterno, el creador suyo, venga a morar en su creación. Que el Dios de gloria, el Dios poderoso, venga a morar dentro de usted. Tenemos que tener esta identidad como iglesia, mis amados, porque la iglesia nació cuando el Espíritu Santo vino y llenó la vida de los creyentes. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si usted lee el libro de Hechos, usted ve el libro de Hechos y hay muchas cosas que a mí me llaman la atención. Primero dice, estando juntos. La palabra juntos, unidad, armonía, acuerdo, se nombra más veces en el libro de Hechos que en toda la Biblia. Porque es una de las primeras manifestaciones de iglesia. Tenemos que estar juntos, unánimes, porque es un solo espíritu. Es un solo espíritu. Es una sola dirección. Es un solo espíritu influyendo a cada vida, llenando cada vida, cambiando cada vida.
con operaciones diferentes, pero un solo espíritu, el Espíritu de Cristo. Ahora, usted no está recibiendo al Cristo al Mesías. Te recibe al Salvador, te recibe al Señor, a Cristo como Señor y como Mesías, cuando usted lo confiesa, cuando usted acepta esa verdad y usted lo confiesa, usted recibe. Pero cuando el Espíritu Santo viene y llena la iglesia, usted recibe al Cristo resucitado, al Cristo de gloria. Por eso es que usted ve que el libro de Hechos está lleno de manifestaciones de milagros, de manifestaciones de gloria, de manifestaciones que usted dice, pero es que la iglesia primitiva, esa era la iglesia primitiva. No, mi amado hermano, esa es la iglesia normal. Esa iglesia de Hechos es la iglesia normal, la iglesia que debe ser hoy, la iglesia que tiene que manifestarse hoy, esa iglesia de gloria y de poder. Porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo no ha cambiado. Jesús resucitó y el poder de resurrección viene a la iglesia. Es entregado a la iglesia. Es entregado a ti y a mí como hijos de Dios. Por eso es que la iglesia, lo que caracteriza a la iglesia, así como un hijo de Dios lo caracteriza la obediencia y el amor, a la iglesia lo caracteriza el poder para ser testigos. Son las características principales y fundamentales de la iglesia. Y como iglesia tenemos que tener esta identidad: el poder para ser testigos. En Hechos 1, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ya lo leímos. Y le dicen el 5, porque Juan bautizó ciertamente con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El mismo Dios. Bautismo significa llenura interior. Llenura interior. Y el Señor les decía: manténganse. Fíjense que esto se lo dio estando juntos. Hay cosas que Dios nos entrega en la iglesia, siendo iglesia. Y hay cosas que solo podemos hacer como iglesia. Hay gente que piensa que puede ser llanero solitario, que como es un hombre o una mujer de Dios, se conforma con el hecho que Dios se manifieste a través de él como individuo. Dios quiso que su iglesia se manifestara en pleno, en unidad, en acuerdo. Dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, habla de cuando vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y me llama la atención que la simbología que utilizó el Señor para manifestar el Espíritu Santo eran lenguas. Eran lenguas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces en el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, y se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, y se levanta y da un mensaje a toda esa multitud que estaba visitando Israel en ese momento. Porque dice la palabra en Hechos 2, dice: y se les repartieron lenguas de fuego y comenzaron todos a hablar. Y dice en el 8, dice, y me seréis testigos y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Cómo tú puedes ser testigo? Cuando tú hablas. Por eso fue que lo primero que el Espíritu Santo hizo fue levantar a Pedro con un mensaje tan poderoso. En el 38, Pedro, después que les explicó lo que era la venida del Espíritu Santo que se hablaba en Joel 2, les dice en el 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos recibir el don del Espíritu Santo si no somos hijos. Tenemos que ser hijos de Dios para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le es dado a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos sido redimidos y salvados por Jesús y hemos creído en esto, amén.
Entonces se levanta Pedro y se tira a aquel mensaje ungido por Espíritu Santo y dice que así los que le recibieron en el 41, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia que había nacido en Hechos 2. Ya la iglesia había nacido físicamente en esta tierra. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, oiga esto, en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando como unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían como juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y oiga esto, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos cómo el Espíritu Santo llena la iglesia, nace la iglesia de Cristo y la iglesia de Jesús, que es su cuerpo. Ya Jesús estaba en estas calles. Se cumplió lo que le dijo: yo vendré a ustedes otra vez. Ya Jesús, dentro del creyente, a través del Espíritu Santo, ya Jesús podía manifestarse. Por eso la palabra dice, en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: cosas mayores que yo, ustedes harán. ¿Cómo la iban a hacer? ¿Cómo la iban a hacer? Con el mismo Cristo dentro de ellos, porque es Jesús a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la característica principal, fundamental de nuestra identidad como la iglesia es el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Una iglesia que no tiene poder del Espíritu Santo no está clara con su identidad como iglesia. Una iglesia que no usa ese poder para ser testigo de Jesús, para llevar las buenas nuevas y para hablarle a otros, no está manifestando su identidad, no está clara con su identidad como iglesia. Porque la iglesia fue creada en esta tierra, dejada en esta tierra para ser testigos de Jesús. Amén. Ahora, nosotros podemos ver y decimos, bueno, esto sucedió en la iglesia de Hechos. El Espíritu Santo vino, llenó la vida de los creyentes y podemos ver cómo en poco tiempo, la iglesia, a pesar de persecuciones, a pesar de muchas cosas, esa iglesia se mantuvo obrando en poder, en gloria, hasta que todo el imperio romano fue leudado. Hasta el emperador se convirtió. En el año 300 después de Cristo, Constantino, el emperador romano, se convierte a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Por qué vemos una diferencia entre la iglesia de Hechos y la iglesia de hoy en día? ¿Qué está pasando? Es la misma iglesia, son las mismas características, es el mismo plan de Dios. ¿Qué está sucediendo? Recordando 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Eres linaje escogido. Dios se encargó, y lo vemos en la historia bíblica, de hacer un pueblo, de formar un pueblo. ¿Ese pueblo cómo se llama hoy? Su iglesia, la iglesia de Cristo. Real sacerdocio, porque el Rey vive en nosotros. Real sacerdocio, nación santa. La iglesia se tiene que caracterizar por su santidad. La iglesia debe ser santa, buscar la santidad. Pueblo adquirido por Dios. Jesús pagó el precio para que anunciáramos, para que fuéramos testigos, para que dijéramos, para que clamáramos, para que voceáramos las virtudes de aquel que nos llamó un día. Esa es la función principal de la iglesia. Ahora, ¿por qué no lo hacemos
como la iglesia primitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, quiero que me preste atención y tome nota de todos estos versos. Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo, 12:1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y entonces puedo entender, dones son regalos, dones son gracias especiales, gracias que Dios nos da, regalos. ¿Cuándo las entregó? ¿Cuándo esa gracia, esos regalos y esos dones fueron entregados? ¿En qué momento? Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con regalos, mi amado, vino con dones. Y el apóstol Pablo le dice: hermano, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. No quiero que seas ignorante. No quiero que no sepas que hay regalos. ¿Qué pensaría usted de una persona que le trae un regalo, se lo da, y la persona viene la semana siguiente a su casa y ve el regalo allí en la sala sin abrir? Y vuelve a venir al mes siguiente y el regalo está allí en el mismo lugar sin abrir. Y regresa al año y el regalo sigue sin abrir. Es un regalo, es un presente, es un don. El Espíritu Santo repartió dones. Tú y yo tenemos dones. No, hermana, lo que pasa es que usted no sabe de quién, usted no me conoce. Yo no puedo tener dones porque es que yo soy esto, aquello. Tienes dones. Tienes dones como iglesia. En el momento que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, en el momento que recibes esa revelación de que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados, para cambiar y transformar tu vida, para santificarte, en ese momento tú eres sellado, tú eres lleno con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo viene en ese momento con dones a tu vida. Él te trae dones, reparte dones. Tú tienes dones. Y ese ha sido el problema, que la iglesia ha ignorado los dones. No vemos el poder. O vemos el poder, pero a un nivel pequeño. Hay mayor nivel de poder y de gloria. El apóstol Pablo también decía: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza de ver la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros es Cristo en nosotros. Bueno, la promesa del Padre, el Padre ya la envió. Ya usted tiene a Jesús viviendo dentro de usted. ¿Qué pasa? Que no se manifiestan los dones. Siga leyendo 1 Corintios 12, verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Hay muchos dones. Muchos. Hay dones para cada uno, pero el Espíritu es el mismo. Un solo Espíritu, Cristo mismo, el Espíritu de Cristo, reparte dones diferentes, pero el Espíritu que los reparte es uno solo. Verso 5: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Dios va a manifestarse a través de cada uno de nosotros de diferentes maneras. Por eso no podemos juzgar a nuestro hermano. Si está manifestando a Cristo, no, pero es que a mí esa forma no me gusta. Bueno, es su forma. Es el don, la gracia que Dios le dio. Es el don y la gracia que Dios le dio. Amén. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. El don de Dios no viene o no nos es dado para validarnos como hijos de Dios. ¿Sabe? Todos los que le recibimos somos hijos de Dios. El don no te valida, te valida tu fe. Te valida tu fe como hijo de Dios.
Pero el Espíritu Santo viene y reparte dones, la gracia, para que como iglesia podamos manifestar con poder y ser testigos de aquel que nos llamó. Eso fue lo que pasó con los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro era casi que tartamudo y hablaba horrible. Y cuando recibió al Espíritu Santo, yo estoy segura que Pedro recibió el don de palabra de sabiduría. Y se paró y se tiró un mensaje que 3,000 hombres se convirtieron. Eso solo lo hace el Espíritu Santo a través de los dones. Y lo puede hacer contigo y conmigo y con todos los que crean. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones. Este ya lo leímos, 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién le es dada? ¿A quién? Ajá, pero según el verso 7, a cada uno, porque es que a veces tendemos a pensar en iglesia como un global del cual yo soy parte, pero bueno, hay para unos y para otros no. No, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que la use, para que lo manifieste. Amén. Nuestra identidad como iglesia de Cristo viene por la manifestación del poder a través del Espíritu Santo. Si usted quiere demostrar que usted es iglesia, demuestra el poder del Espíritu Santo en su vida. Y está allí, está allí. Usted lo recibió, junto con Cristo usted lo recibió, está allí. 1 Corintios 12. Ya Pablo le había dicho a los corintios, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y en 1 Corintios 12, verso 8, les aclara más y le dice, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Aclara que es el Espíritu el que entrega, el que da, el que llena. Y sigue diciendo, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, oiga esto, a cada uno en particular como Él quiere. Mire, hermano, todos los que están sentados aquí, que son iglesia, que son hijos de Dios, tienen dones del Espíritu Santo. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Usted no tiene que hacer nada para que ese don esté ahí. Fue dado por gracia. Lo que sí tenemos que hacer es buscar a Dios, orar y ayunar para que se nos revele qué don tenemos y poderlo poner en manifestación y usarlo para bendición de la iglesia. Amén. La iglesia debe manifestar el poder. Romanos 12:6, fíjese. Según 1 Corintios 12:8, hay 9 dones. Amén. Anote allí ese verso. Hay 9 dones. Vamos a Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, escuche, de manera, Luis, Yolinda, Ana Gloria, Mano Felipe, María, de manera que teniendo diferentes dones en tu vida, según la gracia que nos es dada, dones diferentes, porque son gracias diferentes. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, aquí hay otro don. A veces nos quedamos con la lista de Corintios 12:8, que son 9 dones, pero aquí hay otro don. El que enseña en la enseñanza, otro don. El que exhorta en la exhortación, otro don. Mire esto, el que reparte con liberalidad, otro don. El don de liberalidad, de repartir con liberalidad. No cuentas, no sacas cuentas, no sume. Simplemente, ¿dónde está? Aquí está. Es un don. Amén. Don de servicio, don de repartir. Gloria a Dios.
¿Ya cuántos dones van? Con los 9 de Corintios 8, 12, 8. Don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación. Don de exhortación, wow. ¿Cómo una iglesia, hermano, vea, cómo una iglesia no va a crecer, no va a explotar en poder y en bendición con la manifestación de estos dones? Con que cada quien entienda el don que Dios le dio a través del Espíritu Santo y lo ponga por obra. Mire, don de exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que preside, don de liderazgo, es un don. El que hace misericordia con alegría. Usted dirá, bueno, pero es que todos tenemos que hacer misericordia. Sí, pero hay un don especial. Hay un don dado por el Espíritu Santo a gente que hace misericordia de una manera que nadie lo hiciera. Amén. Y si nos vamos a Corintios 12, 28, sigue la lista creciendo. Hasta ahora van 15 dones. Y dice en Corintios 12, 28, y hoy nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ay, hermano, mire, yo creo que este don se manifiesta cuando salimos con el Espíritu, con el Evangelio Cambia. Los que ayudan es un don. Usted cree, por Dios, cuando tú te quitas de ti para darle a otro, para ayudar a otro, tú te estás quitando de lo que tú tienes que a ti te hace falta. Mira, no hay otra forma de hacer eso que no sea por el Espíritu Santo. Y eso es un don. Eso es un don. Amén. No viene de nosotros. Viene del Espíritu Santo. No viene de nuestra mente, de nuestro intelecto. El don de palabra de sabiduría, una palabra que marca, que toca, que cambia la vida de una persona, no viene de tu mente, ni de tu alma, ni de tus emociones. Viene del Espíritu Santo, porque Dios lo ha colocado en ti. Amén. Dios lo ha colocado en ti. Fíjese, los que ayudan, los que administran recursos, los que coordinan, los que son dones, mi amado hermano, son dones. Los que tienen don de lenguas, que esa lista ya está en Corintios 12, 8. Entonces, podemos ver en Corintios cómo Pablo habla de 17 dones, mi amado hermano. 17 dones. Ahora, dígame qué iglesia no va a crecer así. ¿Por qué la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, creció, avanzó, conquistó todo un imperio, si no era por la operación del Espíritu Santo en ellos? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, mi amado. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la manifestación de esos dones. Necesitamos primero entender que como iglesia hemos sido empoderados por el Espíritu Santo con dones. Tú tienes un don. Tú tienes un don. Dígalo, tengo un don. De repente no sabes qué don es. De repente no sabes qué don es. Ahí es donde tenemos que buscar en oración. Buscar a Dios, su presencia, y Él nos los va a revelar. Y sabe, el don se confirma a sí mismo. ¿Me entiendes? Porque puede venir alguien y decir, ay, a mí me encantaría los dones de sanidades. Wow, tremendo. Pero ve, yo quiero que usted por un momento se imagine una iglesia donde todos están conscientes de sus dones. Cada quien sabe el don que tiene o los dones que tiene. Mínimo uno. Hay un enfermo. Pasen los que tienen don de oración, de sanidad. Oren. Se debe de manifestar, mi amado hermano. Yo sé que yo le hablo esto a usted y usted piensa en algo como que eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos. Mi amado hermano, estaban los que repartían, estaban los que liderizaban, estaban los que exhortaban, estaban los que ayudaban, los que administraban, los que sanaban. Dicen dones de sanidades, porque hay enfermedades físicas, emocionales y mentales. Amén. Usted no ha escuchado, no ha visto. Yo he escuchado que hay hombres de Dios, mujeres de Dios que son utilizados en sanidad de. No, es que ese hermano tiene el don para sanar cáncer, o el don para sanar diabetes,
o el don para sanar enfermedades de la sangre, porque hay diversidad de enfermedades. Por eso es que la Biblia habla dones de sanidades. No dice el don de sanidad, dice dones de sanidades. Y usted, yo sé que yo le estoy hablando a usted de esto y usted lo ve como muy fantástico y usted dice, Dios mío, si eso se pudiera manifestar, porque usted se evalúa y dice, pero es que yo no soy la perfección, ¿cómo se va a manifestar un don? Miren, mi hermano, tenemos que tener la identidad como iglesia, amén. Si somos hijos de Dios, somos iglesia. Si somos iglesia, el Espíritu Santo nos ha empoderado con dones, amén. Con dones, usted tiene dones, usted tiene dones. Y los dones, dice la palabra, que son para provecho, para provecho. El don no es para que usted venga, yo tengo el don de sanidad, bueno, pastor, me despido, me voy a recorrer el mundo como evangelista porque yo tengo el don de sanidad. Los dones eran provecho de la iglesia local, de la iglesia local. Mi amado hermano, la única forma que crezcamos es que le demos el lugar al Espíritu Santo y que usemos los regalos que Él nos dio. Que no lo dejemos allí, cerrado allí, porque es que no puedo creer que el Espíritu me haya dado eso. Es por gracia, es solo por gracia, es solo por gracia. Mientras te mantengas como hijo de Dios, eres iglesia de Dios. Amén. Necesitamos levantarnos en poder, en gloria como iglesia. Necesitamos ser bendición para nuestros hermanos a través de los dones. Lo hacemos. Hay hermanos que necesitan una palabra de exhortación. Hay hermanos que necesitan una palabra de fe, una palabra de ciencia. Yo sé que yo le estoy hablando de esto y usted no conocemos mucho el tema. Ese es el asunto. Porque por mucho tiempo ignoramos. Sabíamos de los dones y decíamos, pero no nos hemos metido. O sea, no hemos creído que realmente el Espíritu Santo nos empoderó con dones. Nos empoderó, mi hermano. No tienes que hacer nada para tener el don o los dones. No tienes que hacer nada porque es por gracia. Para mantenerlo y manifestarlo sí, pero no para obtenerlo. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Como cuerpo de Cristo, que fuimos dejados en esta tierra con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ser testigos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser testigos? Dice la palabra, con poder. Con poder. ¿Y el poder viene de nosotros? No, viene del Espíritu Santo. Pero Él necesita tu consentimiento, tu aprobación y tu disposición para Él usarte a través de sus dones. Hay otros dones que tal vez no los nombra la Biblia. Nuestro apóstol el martes en la prédica que estuvimos conectados, él hablaba del don de intercesión. Creo que la intercesión es un don como oficio. Todos intercedemos, pero hay un oficio, hay un don. Creo que la adoración es un don y todos debemos ser adoradores y adorar, pero hay un don. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a seguir esperando que alguien de fuera venga? ¿O que se levante alguien súper espiritual para que manifieste un don? Cuando los dones están allí en tus manos, yo quiero que usted vea sus manos. Mire sus manos. Mire sus manos. Le voy a decir algo. Y repito, como Dios necesitó un cuerpo humano para traer a Jesús, necesita tu cuerpo para hacer la iglesia. Tus manos son las manos de Jesús. Tus manos van a sanar. Tus manos van a levantar. Tus manos van a ayudar. Tus manos, tu boca va a exhortar. Mi amado, ¿usted sabe qué sucede? Que los dones hay que anhelarlos. Hay que anhelarlos. Hay que buscarlos. Usted tiene que entrar en la conciencia
de que tiene algo que Dios le dio y que no lo está usando, y que es necesario, inminente. Es el tiempo que la iglesia brille. En este tiempo de crisis que estamos viviendo, que estamos pasando, es necesario que la iglesia brille, y no vamos a brillar con luz propia. Vamos a brillar con la luz de Cristo, y vamos a manifestar el poder a través de los dones del Espíritu Santo, mi amado hermano. A través de los dones del Espíritu Santo ya se venían dando luces de lo que sería la iglesia. En Salmos, cuando dice el salmista que tremendo cuando el pueblo, los hermanos están juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Qué es eso? Iglesia. Iglesia, mi amado. La iglesia tiene que estar junta y en armonía. Si dos o más se ponen de acuerdo, ¿qué es eso? Cuando dos o más, iglesia. Iglesia, somos iglesia. Amén. Si dos o más se ponen de acuerdo, iglesia, amado hermano. ¿Qué pasó con estos hombres? Eran 500, quedaron 120. ¿Dónde estaban? En un lugar que se puede decir que fue la primera iglesia física, el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, buscando que se manifestara la promesa. Los días martes es un día destinado a la oración en esta iglesia. Comienza la oración desde las 7:30, ¿no? Desde las 7:30, 7 hasta las 8 de la noche, porque cerramos con nuestro servicio de oración. Se está orando casi más de 12 horas, 13 horas, ¿no? Sí, de 7 a 8 de la noche durante todo ese tiempo hay intercesión, hay oración. Incluso a las 5:30 tenemos nuestro discipulado, hay palabra. Luego comienza el servicio, continúa el servicio de oración, y hay palabra de Dios y hay oración en conjunto. Usted sabe que la palabra iglesia es del griego eklesia, que significa asamblea. Y en la época cuando se escribió la palabra, cuando se escribieron estos textos, el término, escuche, el término se utilizaba como asambleas de ciudadanos para legislar. Ahorita entendemos lo que es una asamblea de ciudadanos, ¿verdad? Por todo lo que se mueve en el país. Entendemos que hay un poder en el pueblo que se une, amén. Entendemos que cuando el pueblo escoge a sus legisladores, estos tienen el poder para legislar, para hacer leyes. Le voy a decir algo. La iglesia tiene el poder para legislar en el mundo espiritual. Amén. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo la iglesia legisla en el mundo espiritual? A través de la oración, hermano. A través de la oración legislamos en el mundo espiritual. Entonces, el día más de mayor peso espiritual en esta iglesia es el martes de oración. Si usted no puede venir en el día, usted puede venir en la noche. Si usted no puede venir en la mañana, usted puede venir en la tarde. Pero si usted no puede venir durante el transcurso del día, usted viene en la noche. La oración continúa hasta las 8 de la noche. Culto de intercesión y oración que comienza. A veces decimos, no, pero ese es el culto de oración. Mi hermano, la oración comienza desde las 7. Amén. Amén. Necesitamos buscar a Dios. Como ellos se metieron en el aposento alto, no sé cuántos días pasaron. Y en esos días unos se cansaron de esperar y se fueron. Pero un día, quedaban 120 y el Espíritu Santo bajó. Y la promesa del Padre llegó y se manifestó y entregó dones. Repartió dones, mi amado. Usted no sabe
Si usted en un servicio de oración, el Espíritu Santo le revela qué don fue el que le entregó. ¿Y para qué se lo va a revelar? Para que usted lo use. ¿Para qué? Para provecho suyo, no, para provecho del cuerpo, de la iglesia. Es la única manera de que la iglesia crezca. Y no en número, me refiero a calidad. ¿Me entiende? Es la única forma de que la iglesia sea luz. Porque si Dios, el Espíritu Santo nos empoderó para ser testigos, ¿qué conseguimos siendo testigos? Que otros conozcan la verdad y la acepten, la tomen en sus vidas. Imagínese usted con la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién va a negar que Dios es real si no es sanado de un cáncer? ¿Quién va a negar que Dios es real si su empresa está mal? Y a través de una palabra de sabiduría, de una palabra de fe, recibe una palabra que irrumpe en su espíritu. La palabra de sabiduría es un don. Amén. Yo quiero que usted se anime. Se anime. Primero que entienda que si es hijo de Dios, forma parte de la iglesia de Cristo. Y si usted forma parte de la iglesia de Cristo, los dones son suyos. Son para usted. Porque el Espíritu Santo empodera a la iglesia. Y por eso Pablo hacía tanto énfasis. Hermano, no quiero que ignores. No quiero que seas indiferente a los dones, porque el Espíritu Santo está allí, está presto, está desesperado de que tú y yo usemos los dones, de que tú y yo nos levantemos el poder. No solamente el Espíritu Santo, dice la palabra que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo te vas a manifestar como hijo de Dios? Con los dones espirituales, amén. Con los dones y los regalos que Él te ha dado. Dios no nos da cosas para que nosotros las dejemos de lado.